¿Cuál es el orden para borrar a Amalek? El Zohar dice en el capítulo Beshalach, Rabbi Itzhak dijo, está escrito, porque ciertamente borraré, lo que significa que el Creador lo borrará. También está escrito, borra la memoria de Amalek, lo que significa que nosotros debemos borrarla. Y responde, sin embargo, el Creador dijo, ustedes borrarán la memoria de Amalek abajo, y yo borraré la memoria de Amalek arriba. Debemos entender qué es Amalek de abajo y qué es Amalek de arriba en el trabajo espiritual. Es decir, que aquí se trata de borrar los dos Amalek, el de arriba y el de abajo. Y también debe entenderse que esto significa que primero debemos borrar al Amalek de abajo y luego el Creador borrará el Amalek de arriba. Además, debemos entender por qué no se nos dio algo completo, así como aprendimos que el despertar de abajo despierta el trabajo de arriba. Esto significa que las cosas que hacemos abajo provocan también un cambio arriba. Es decir, la revelación de la abundancia y la anulación de la sitra ahra. Entonces, ¿por qué con borrar a Amalek nuestras acciones no pueden borrar al Amalek de arriba? ¿Y por qué se nos dio solo la mitad del trabajo y el Creador hace la otra mitad? ¿Para qué quiero esta asociación? Con respecto a Amalek, también debemos entender lo que su nombre insinúa. Generalmente a Amalek se le llama inclinación al mal. Sin embargo, de forma particular, la inclinación al mal tiene muchos nombres. Nuestros sabios dijeron, la inclinación al mal tiene 7 nombres: mal, incursiso, impuro, enemigo, obstáculo, piedra del norte. También tiene otros nombres como Faraón, rey de Egipto y Amalek. Se sabe que en todo tenemos 2 discernimientos que son la luz y el Kli. E incluso en lo que concierne a las cosas materiales, distinguimos la interioridad y la exterioridad de todo, donde la exterioridad se llama Kli y la interioridad se llama la luz. Por ejemplo, cuando una persona desea pan o carne o pescado, etc., no anhela al Kli, es decir, a la parte externa que se ve ante nuestros ojos, sino que anhela el interior, el cual no se ve, es decir, al gusto del pan, de la carne o del pescado. Y además de esto, vemos que para gozar del placer que reviste al Kli, el hombre requiere preparación. En la medida de su preparación, él puede disfrutar de la luz del placer que reviste al Kli, considerada como la exterioridad. En otras palabras, la persona que bebe agua cuando tiene sed no es lo mismo que la persona que bebe agua cuando no tiene sed, ya que al Kli que recibe el placer se lo mide de acuerdo al anhelo por el placer.
Por esta razón vemos que cuando uno quiere disfrutar de las bebidas, primero come alimentos picantes y salados para despertar en él el deseo de beber. Así es en todo. Sin tener anhelo, es imposible disfrutar de nada. Esto proviene del principio de la creación, como aprendemos que el propósito de la creación es su deseo de hacer el bien a sus creaciones, por lo que creó el deseo de recibir deleite y placer. Y antes de que se revele la cuarta fase, la cual es el anhelo, aún no se lo considera que es un cli apto para recibir la luz y el placer. Ahora, volvamos a lo que se considera luz y cli en la espiritualidad, es decir, que el mismo orden que existe en la corporalidad también se aplica en la espiritualidad. En realidad es lo contrario. Lo que rige en la corporalidad se desprende de la espiritualidad. Sin embargo, hay una diferencia entre la corporalidad y la espiritualidad. Es decir, que en la corporalidad el placer es la luz, que es la interioridad revelada, como está escrito, el ojo ve y el corazón codicia. Por lo tanto, al mirar algo material, el hombre siente más o menos que hay un sabor interno allí. El placer que reviste la exterioridad del cli lo atrae y despierta dentro de él el deseo. Por el contrario, los placeres espirituales que están revestidos en la exterioridad de los kelim, llamados Torah y Mitzvot, están bajo sinsum, restricción y ocultamiento. Por lo tanto, no podemos decir que el placer y la luz que revisten la mitzvah de tzitzit lo atraen y por eso se viste con tzitzit. Lo mismo ocurre con el resto de las mitzvot. Como aprendimos, el sinsum se hizo con el propósito de corregir la creación. Por lo tanto, en esto hay una gran diferencia entre los placeres materiales revestidos de cosas externas y los placeres espirituales revestidos de cosas externas que son la Torah y la Mitzvot. Por lo tanto, debido al Tzimtzum está la cuestión del lo lishma y el lishma. Esto se debe al ocultamiento que hizo sobre los placeres espirituales. Es decir, que no se le puede decir a la persona, trata de usar tzitzit y verás lo que se siente usar tzitzit. Por lo tanto, debemos decir, usa tzitzit y a cambio recibirás el placer, no por lo que reviste la mitzvah del tzitzit, porque con esto no puedes sentir ningún sabor. Por lo tanto, la persona pregunta, ¿por qué debo usar un tzitzit? Por lo que tiene que decir a esa persona que pregunta, recibirás un gran placer a cambio de esto. ¿Qué placer recibiré? Entonces se le dice, puedes elegir los placeres mundanos a cambio de dedicarte a la Torah de las Mitzvot, como está escrito en el Zohar, tales como sustento, salud, larga vida, o recibirás compensación en el otro mundo, como dice Ramban, al final de Halachot Teshuvah.
De esto resulta que el significado de lo lishma no es como en la corporalidad, donde en el interior del cli se reviste de algún tipo de placer por la carne o el pescado. Es decir, la luz que reviste el interior del cli lo lleva a observar la Torá y las misbot. Más bien hay un placer diferente ahí, que no está revestido con estos kelim que recibirá, y esto lo lleva a observar la Torá y las misbot. Esto se llama lo lishma. Significa que la intención en la misbot lo atraiga, es decir, lo que reviste dentro de la amistad, sino que lo lishma lo atrae, es decir, lo que no reviste a la misbah por dentro. Esto es lo que lo atrae, sino el placer que no viste la misbah y que está fuera de los kelim, llamado Torah y misbot, esto es lo que lo atrae. Esto se llama lo lishma, es decir, cuando se dedica a la Torah y a las misbot, recibe la fuerza para trabajar, porque recibirá una retribución más tarde. Es decir, que si pudiera recibir mayores placeres en otro lugar, renunciaría a la Torah y a las misbot. Pero como tiene fe en la recompensa y en el castigo, debe observar la Torah y las misbot. Sin embargo, sería más feliz si no tuviera que observar tantas misbot y recibiera la misma recompensa. Esto quiere decir, al que no le interesa observar las misbot, sino recibir recompensa, como ocurre en la corporalidad, toda persona quiere trabajar menos horas y recibir más salario. Del mismo modo, todos aquellos cuyo trabajo es lo lishma no se preocupan por observar más Torah y misbot, sino por lo contrario, porque deben observar tanto la Torah y las misbot. El Creador podría habernos dado menos Torah y misbot para cumplir y darnos más recompensa. Esto se considera como que lo lishma lo obliga a dedicarse a la Torah y a las misbot. Lo que no es así con aquellos que quieren trabajar lishma, es decir, que quieren dedicarse a la Torah y a las misbot, y que esas sean las causas que los impulsarán a dedicarse a la Torah y a las misbot, como ocurre con los placeres materiales, donde la interioridad revestida de la exterioridad es la que los motiva a utilizar la exterioridad. Es decir, que al anhelar comer carne o pescado, no lo hacen para que a cambio del trabajo de comer carne, pescado y demás, recibir una recompensa. Más bien anhelan el placer que se encuentra dentro de la carne y el pescado. Y no hay nadie en el mundo que se enoje con el Creador por crear tanta exterioridad. Es decir, tantas cosas donde cada una tiene un placer diferente. La persona no dice, me conformo con pan y agua y no quiero que haya más placeres revestidos de otras cosas. Todo lo contrario. Vemos que cada uno se esfuerza según sus posibilidades en aumentar las cosas externas.
es decir, de varias especies. Incluso cuando come carne, trata de que sea la mejor carne, lo que significa que es meticuloso al comer carne. En otras palabras, se esfuerza por la luz, en el placer que reviste la exterioridad para sentir un mayor sabor. De la misma manera, la persona se comporta cuando se dedica a la lishma, es decir, no se enoja por tener tantas misbot. Esto significa que no tiene ninguna queja porque haya 613 misbot y que él se conforma con menos, ya que la persona cree que cada misbah tiene un sabor diferente, como ocurre en la corporalidad. Cuando la persona quiere ir por el camino del Ishma, y aunque no siente la interioridad del placer que reviste cada misbah, pero tiene fe en los sabios que esto es así. Como está escrito en el Zohar, que hay 613 ordenanzas donde en cada misbah está depositada una luz especial que pertenece a esa misma. Y aunque no siente, él cree que eso es así porque hubo ocultación y tzimtzum para que no sintieran el placer, considerado como la interioridad revestida de la Torá y las misbot. Esto es a favor de los inferiores. En otras palabras, mientras no haya alcanzado el estado con el fin de otorgar, llamado Devekud, adhesión con el Creador, y si se revela el placer, ciertamente lo recibirán con la intención de recibir, lo que los separará de la vida de las vidas, considerado como muerte en la espiritualidad. Por esta razón, quieren trabajar solo para otorgar, es decir, quieren servir al rey como dice el Zohar, que lo principal del temor es que la persona sirva al Creador, porque Él es grande y gobernante. Es decir, debido a la grandeza del rey. Y esto también se encuentra de manera natural, donde la persona disfruta cuando sirve a alguien importante. Por esta razón, la persona que quiere trabajar con el fin de otorgar necesita tener un gran rey al quien servir. Entonces, la persona no quiere una recompensa, es decir, recibir el placer revestido de la exterioridad, de la Torá y las misbot, sino que quiere encargarse de trabajar solo para observar la exterioridad de la Torá y las misbot. Y no quiere la interioridad porque tiene fe en los sabios que dicen que si anhela recibir la interioridad, esto le causará separación. Por esta razón, la persona quiere trabajar solo con el fin de observar la exterioridad de la Torá y las misbot. Pero, ¿cuál es su placer? Según la regla, sin placer, la persona no puede trabajar, debido a su deseo de hacer el bien a sus creaciones. La persona debe disfrutar el trabajo. Sin embargo, la diferencia es que a veces la persona trabaja con el fin de recibir una recompensa después del trabajo de un día. Como está escrito, por la tarde le darás su salario.
o recibirá su salario cada semana. Y hay personas que se dedican al regateo y al comercio y reciben su salario por cada acto y acción. Pero sin recompensa es imposible trabajar. Por esta razón, aquellas personas que quieran trabajar con el fin de otorgar, es decir, con la intención de servir al gran rey, vemos que disfrutan inmediatamente. Es decir, disfrutan ya de toda acción que realizan y no tienen necesidad de recibir una recompensa después porque reciben la paga en el acto, como en el ejemplo de los comerciantes. Sin embargo, hay un gran trabajo aquí, es decir, que el trabajo principal en la Torah y las Misbot comienza aquí, porque toda la base del hombre es porque su placer está en servir a un gran rey. Si su grandeza se revelara en el mundo, no sería difícil servir al rey. Si su grandeza fuera revelada al mundo, entonces no sería servir al rey, pero aprendimos que se hizo una tzimtzum, restricción y una ocultación del bien y el placer que revisten a la Torah y Misbot. Y también se ocultó al Creador mismo, por lo que debemos creer en su supervisión, que Él es bueno y hace el bien, y que la Shejiná, divinidad, está en el polvo, y que la Shejiná está en el exilio, es decir, que su gloria no se revela a los inferiores. Sin embargo, tenemos un gran trabajo para sobreponernos a nuestro cuerpo, ya que el cuerpo argumenta que vemos que el Creador creó en nosotros el poder intelectual. Y si nosotros vamos de acuerdo a nuestro intelecto, es decir, según lo que el intelecto dice, en esa medida le obedecemos. Por lo tanto, cuando nos dirigimos al cuerpo y le decimos que no necesitamos mirar lo que el intelecto nos dice, sino ir por encima del intelecto y creer en el Creador por encima de la razón, el cuerpo se opone a ello. Por lo tanto, cuando la grandeza y la importancia del rey no se revelan, ¿cómo podemos trabajar y observar la Torah y las Misbot gracias a la grandeza del rey? Si la Sitra Achra cubre su grandeza, entonces, ¿cómo se puede trabajar en nombre de la grandeza e importancia del rey? Esta es la cuestión de la clipa, cáscara de Amalek. Como está escrito, recuerda lo que Amalek te hizo, lo que te ocurrió en el camino cuando estabas cansado y fatigado y no temías a Dios. Rashi interpretó el significado de lo que te ocurrió en el camino, en el sentido de calor y frío. Él te enfrió y te entibió en tu fervor, porque todas las naciones temían luchar contra ustedes. Pero Él comenzó y les mostró el camino a los demás. Y lo interpreta allí el Siftei Jajamín. Quería decir en relación a algo caliente al que todos le temen. Así les temieron las naciones del mundo, pero Amalek te enfrió, te entibió como el agua tibia. Por lo tanto, Amalek es un clipá. Cuando la persona se sobrepone y comienza a caminar por el sendero de la verdad,
Esta viene y debilita a la persona y le dice: no teman apartarse del sendero del otorgamiento. Y cuando uno más se sobrepone en la grandeza del Creador, diciendo que vale la pena trabajar solo para el Creador y no para sí mismo, viene Amalek y le hace entender a la persona: ¿ves que estás fatigado y cansado en el trabajo y no temes a Dios? Es decir, que el temor al cielo que tenía Israel cuando decían que valía la pena dedicarse y servir a un gran rey, así inculcó su opinión, es decir, que el rey no tiene importancia. Por lo tanto, ¿por qué quieren trabajar sin recompensa, sino solo en bien del Creador por su grandeza? Echó a perder ese temor, ya que todo su propósito era solo anular la importancia del miedo al cielo, llamado la esencia del temor, está en que Él es grande y gobernante. Resulta que se introdujo en el pueblo de Israel la anulación de la importancia de temer al Creador, pues toda su lucha fue para debilitarlos en la obra de servir a un gran rey, que para ello, es decir, por la importancia de la grandeza del Creador, vale la pena trabajar y servirle. Este es el significado de lo que te ocurrió en el camino. Es decir, en este camino, cuando no se quiere otra retribución que esta, es decir, solo servir al rey. Esta importancia la echó a perder. Esto quiere decir que cuando Amalek ve que la persona se entusiasma y tiene fervor en el trabajo y se alegra de que haya conseguido sentir la importancia de que vale la pena servir a un gran rey, entonces comienza a calumniar y le quita a la persona esa importancia. Naturalmente, la persona pierde la calidez que sentía en ello, la pequeña sensación que sentía, que tenía una conexión con el gran rey. Este es el significado de las palabras: y tú estás cansado y fatigado. Es decir, que durante el trabajo, cuando la persona cree que sirve a un gran rey, vive sin sentir fatiga alguna. Pero cuando Amalek le inculca la anulación de la grandeza del Creador, la persona inmediatamente se cansa en el trabajo. Esto es como dice el Zohar: donde hay esfuerzo, está la sitra achra. Esto significa que la persona debe saber que si hace el trabajo santo y siente este trabajo como una carga y un esfuerzo, esta es una señal de que allí está la sitra achra y que debilita a la persona para que no sienta que está sirviendo a un gran rey. Por lo tanto, la clipa de Amalek está dirigida principalmente en contra de la grandeza del Creador, lo que significa que la base del judaísmo se fundamenta principalmente en el temor, porque Él es grande y gobernante. Precisamente esta fue la causa de la guerra de Amalek, es decir, que la persona no trabajara en el temor de Dios. Este es el significado de las palabras: y no temías a Dios.
De acuerdo a lo anterior, podemos entender lo que preguntamos sobre el significado de lo que dice el Zohar, que hay Amalek abajo y hay un Amalek arriba. Amalek abajo se refiere al Kli y Amalek de arriba se refiere a la luz. Esto es que cuando Amalek no le deja trabajar en nombre del Creador, se llama un Kli, es decir, eso significa tener el deseo de trabajar en nombre del cielo, aunque Amalek interfiera con sus argumentos. En otras palabras, Amalek abajo significa que la persona quiere trabajar en nombre del Creador, pero Amalek no lo deja trabajar y la persona reconoce y siente que está en la klipa, la que le trae estos pensamientos que anulan la gloria del cielo, y esto le duele. A esto se le llama el trabajo del hombre. Es decir, que la persona quiere anular todos los argumentos de Amalek, pero uno llega a sentir que por sí mismo no ve cómo puede anular las calumnias que Amalek dice cada vez que quiere trabajar solo por la grandeza e importancia del rey. Y la persona ve que más que orar al Creador para que no le deje impresionarse por estas calumnias, no hay nada más que pueda hacer. Esto es lo que se llama querer borrar a Amalek de su corazón y mente. Con esto se completa el clip para borrar a Amalek, donde con ese deseo y carencia que la persona tiene, la persona siente en él las pérdidas que este Amalek le causa en su vida, y sin embargo no quiere sobreponerse por sí mismo. En este momento la persona siente que todo lo que necesita es la ayuda del Creador, es decir, que el Creador lo ayude, y cree en nuestros sabios, quienes dijeron: el que viene a purificarse es ayudado. Entonces el Creador cancela su Amalek. De acuerdo a lo anterior, podemos interpretar lo que preguntamos sobre lo que dice el Zohar, que hay Amalek arriba y hay Amalek abajo, y que el Creador dijo sobre el Amalek de arriba: ciertamente lo borraré. Es decir, que el Creador lo borrará arriba, y sobre Amalek de abajo el Creador dijo: borra la memoria de Amalek. Es decir, que el hombre debe borrar. Y preguntamos cuál es la cuestión de los dos Amalek y por qué el Creador no borra a ambos, o que el hombre tenga el poder de borrar a ambos. ¿Por qué tengo que involucrarme en esta asociación? Y la interpretación es como lo dicho, que se trata de la luz y el Kli, y que no hay luz sin Kli, ya que se sabe que no hay llenado sin carencia. También preguntamos cuál es la cualidad de Amalek, que debemos borrar más que el resto de los nombres que tiene la inclinación al mal. La respuesta es que la inclinación al mal es que calumnia al Creador y que no vale la pena dedicarse a la Torá y a las Misbot, dado que según la regla de que nadie puede hacer un solo movimiento sin una razón que lo obligue a hacerlo. Por eso el Zohar dice que hay 3 razones por las cuales el hombre debe observar la Torá y las Misbot. Esto es lo que dice: el temor se interpreta mediante 3 discernimientos.
dos de los cuales no contienen una raíz digna. Y el otro es la raíz del temor. ¿Hay una persona que teme al Creador por la vida de sus hijos o teme el castigo corporal o un castigo a su dinero? Por lo tanto, siempre le teme. De esto resulta que el temor por el que teme al Creador no lo coloca como la raíz de todo, sino que su propio beneficio es la raíz, y el temor es la consecuencia de ello. Y está la persona que teme al Creador porque teme al castigo de este mundo y al castigo del infierno. Estos dos tipos de miedos no son la esencia del temor y su raíz. El temor, que es el principal, es que la persona tema a su amo porque él es grande y gobernante. La esencia y la raíz de todos los mundos y todo se considera como inexistente ante él. Y puso su voluntad en el mismo lugar llamado temor. Y con esto vemos que aunque existe la inclinación del mal que no permite observar la Torah y las misbot, no son lo contrario de la esencia del temor llamada porque Él es grande y gobernante, que es la esencia del temor por el cual la persona quiere servir al rey. Debido a la grandeza e importancia del rey, y Amalek quiere debilitar específicamente esto. Es decir, él argumenta que la persona misma ve que para que el Creador no tiene ninguna importancia como para que él sea servido debido a su grandeza, porque ven que hay un gran ocultamiento en su guía, como para que podamos decir que él conduce al mundo como bueno y benevolente, que hace el bien. Y él afirma que esto no es un ocultamiento, sino que como podemos ver con nuestros propios ojos, así es realmente, y no como dice el pueblo de Israel, que en verdad el Creador dirige al mundo como bueno, que hace el bien, sino que nosotros aún no hemos sido merecedores de ver cómo su providencia es del bueno que hace el bien, sino que en cambio debemos creer por encima de la razón y decir, tienen ojos y no ven. De acuerdo a esto, vemos que la clipa está verdaderamente en contra de la esencia del temor, pero con el resto de las clipot no van tan en contra de la fe, de que Él es bueno y hace el bien. De esto resulta que la clipa de Amalek es realmente lo opuesto al verdadero temor. Este es el significado de lo que está escrito en Amalek. Y no teme a Dios, es decir, calumnió sobre el temor a la gloria del cielo, es decir, el temor por la gloria del cielo, de que sigamos esa línea. Esa fue toda la oposición de Amalek, ya que esto es ir verdaderamente en contra del verdadero trabajo que la persona debe ganar y lograr. Por eso, debemos entender por qué debemos borrar esta clipa. La razón es que debemos decir que no hay verdad en sus palabras, que aquí no hay ningún ocultamiento. Más bien lo que vemos así es, este discernimiento debe ser borrado, es decir, que no hay verdad en sus palabras.
Sin embargo, ¿cómo puede una persona borrar si su providencia se oculta mientras Amalek se mantiene fuerte contra la persona? Acerca de esto dice el Creador, ustedes deben proporcionar el Kli, es decir, la carencia. Esto significa lo que les falta. Ustedes deben prestar atención a lo que les falta. Es por esto que el Creador dice, borra la memoria de Amalek. Lo que quiere decir es que ustedes no necesitan hacer nada, es decir, dar algún consejo para que puedan trabajar para mí. Solo borrar lo que Amalek les dice y que crean por encima de la razón, es decir, por encima de la razón de Amalek, que me está calumniando, que no vale la pena trabajar para mí. Y si ustedes quieren trabajar por encima de la razón, porque como está escrito, ¿qué pide de ti el Señor tu Dios sino que me temas? Que específicamente a esta cualidad Él se opone y ustedes quieren borrarla. Y si vuestro deseo es verdadero, pero no pueden borrarla, ¿se considera que ustedes la borran desde abajo? ¿Con qué lo borrarán? La respuesta es con el deseo de que quieren ir por encima de la razón. Entonces yo lo borraré desde arriba, lo que significa que yo les daré la fuerza para borrarlo. Y esto es comprensible por dos discernimientos, es decir, que sean compensados con la revelación del rostro. Resulta que todo lo que dijo Amalek fue borrado, es decir, que sus palabras no eran ciertas. Y segundo, que tendrán el poder de ir y aceptar el ocultamiento del resto. Sin embargo, la revelación del rostro vendrá más tarde, ya que está escrito en Moshe, y nuestros sabios dijeron, a cambio de, y Moshe ocultó su rostro porque tenía temor de mirar, fue recompensado con la imagen del Señor que él vio. Resulta que lo borró de arriba, lo que significa que ya hay una revelación del rostro. La pregunta que hicimos, ¿por qué el Creador no permite que la persona haga todo? Esto es simple. En cuanto a la revelación del rostro, solo el Creador puede revelar su rostro. No puede decir que atribuimos esto a la persona. Además, con respecto a lo que la persona tiene que trabajar durante el ocultamiento y el Creador no da la fuerza de inmediato, ¿por qué debe compensar el hombre o no tendrá el Kli? Es porque la persona primero debe adquirir la carencia y luego se puede decir que el Creador satisface la carencia. De esto resulta que Amalek de abajo significa lo que la persona siente que este es Amalek y quiere borrarlo porque no quiere escuchar su calumnia. Este trabajo pertenece al hombre. Amalek de arriba es que todo aferramiento en el ocultamiento es. Luego el Creador revela su rostro. Esto se considera como que Amalek ha sido borrado arriba y ese trabajo pertenece al Creador.